Buenos días, señoras y señores. Periodismo y sociedad, de nuevo con ustedes. Andrés Buenos días, Matos, doctor Alfredo Polanco, buenos días. buenos días, don Gregorio, buenos días al país, buenos días a todos los que nos sintonizan cada día en este espacio orientador, educativo, tratando de formar una conciencia y una opinión sobre los temas de actualidad. Los lunes, como siempre, con la gracia de Dios, por el doctor Alfredo Polanco, de educación, de salud, que son bastante bien valoradas por la población. Estamos en Canal 6, Canal del Sol, en Alpiz, en Claro, estamos en una amplia red de medios digitales, Facebook Live, estamos en YouTube y en la página instantánea de canaldelsol.com. Así que estamos a las órdenes. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho, buenos días, Gregory, al país. Y gracias a Dios que nos permite, pues, transmitir por este importantísimo medio y por tan importante programa también, algunos de los conocimientos que son tan importantes para la población, no solamente de República Dominicana, sino para la población del mundo. Saludo a nuestro querido pueblo. En el día de hoy vamos a tratar un tema que yo entiendo que es bastante importante y es a solicitud de muchas personas. Vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la atención primaria en salud. Algo tan importante y que posiblemente no se ha aplicado aquí en República Dominicana y que yo diría, con voluntad que podríamos aplicarlo, empezar a aplicarlo. Entonces vamos a hablar de ese tema que es bastante importante. Vamos a ver, doctor, qué es la atención primaria como concepto dentro del espectro de salud y dentro del organigrama nuestro. Bien, lo primero que tenemos que saber qué es salud. Salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el buen estado biofísico social. O sea, que no solamente es la ausencia de enfermedad, sino el buen estado, tanto psicológico, físico como social, que debe de tener una persona. Entonces, en la década de los 70, específicamente en el año de 1978, se desarrolló posiblemente el evento más importante en salud, en Alma-Ata, eso fue en Kazajistán, donde se proclamó lo que es la atención primaria en salud, que es la asistencia basada en métodos científicos sencillos, asistencia en salud para el individuo, para la familia, para la persona, y que el Estado debe de garantizar en cada población. La atención primaria en salud es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque eso implica que, por ejemplo, unidades de atención primaria que abarquen desde 500 a 1000 familias, por ejemplo, es fácil que estén dirigidas por una UNAP, por ejemplo, puedan brindar no solamente curación de enfermedad, sino prevención de la enfermedad, orientación sobre la salud. Y no solamente que el paciente llegue al centro, sino que el sistema de salud llegue, inclusive en algunos casos, al hogar del paciente. O sea, por eso es bastante importante de que ya se ha establecido un sistema de atención primaria en salud que es bastante importante en República Dominicana. Y yo digo que no es difícil, porque por ejemplo en el año 2001 fue aprobada la Ley General de Salud, la 4201, donde esto implica la aplicación de la atención primaria. Y por ejemplo, yo estaba revisando algunas estadísticas bastante importantes que cualquiera se sorprendería. Tengo aquí los números. A veces uno no se imagina que hay tanta cantidad de pacientes en República Dominicana con un seguro de salud, que es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque esto te da cobertura en diferentes centros de salud. Yo estaba mirando las estadísticas y al 31 de diciembre, o sea, apenas un mes, 10.130.724 personas tienen un seguro. Es sorprendente. 10 millones.
10.130.000. ¿Perdón? En el país. En el país. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Eso es más que la población. No, eso lo que te indica es que aquí debe de haber más de 13 millones de personas, según eso, según esos datos. Entonces, 10 millones de personas con un seguro médico. Licho, yo me sorprendí también con estos datos que están en la CISALRIN, usted lo busca y lo va a encontrar, de los cuales 5.7 millones pertenecen al régimen subsidiado y los demás 4 tantos millones ya son las personas que pagan. ¿Cuál es la importancia de esto? Posiblemente hay personas que tienen un seguro médico y no lo saben, sobre todo del régimen subsidiado. Hay personas, incluso yo los he visto, que tienen un accidente de tránsito, lo llevan al hospital traumatológico, cuando tiene seguro, no, pero lo buscan, y lo encuentran con un seguro. Entonces, es bastante importante que la persona que cuenta con su seguro sepa que tiene su seguro, porque ahí comienza la atención primaria. Está bien, el Estado tiene que brindar con seguro o sin seguro, pero ¿qué ocurre? Cuando usted está afiliado a un seguro médico, usted le da mucha importancia. Generalmente usted dice, no, yo tengo ese carnet, y eso me cubre en el NEI, eso me cubre en el Marcelino Vélez, eso me cubre en el Mocoso Cuello, se me cubre en el Hospital de Cardiología. ¿Qué implica eso? Que usted puede ir a una consulta preventiva. Y eso es lo que hace falta en República Dominicana. Y eso es atención primaria, prevención de la enfermedad, promoción de la salud. O sea, no usted ir al médico cuando ya usted tiene una patología crónica, cuando usted ya tiene una patología lamentablemente de alto costo. Por ejemplo, hemos tenido a muchos pacientes que acuden al médico porque tenían un dolor abdominal y tenían 3 o 4 meses, 5 meses con ese dolor abdominal, y cuando ya se intensificó el dolor, acudieron al médico. Cuando le hacemos sonografía, le hacemos imágenes, el paciente tenía cáncer de páncreas, por ejemplo, o pacientes que no tenían absolutamente nada, como yo le pregunto, por ejemplo, ahora en pleno enero, pero en diciembre, ¿cómo usted pasó diciembre? Bueno, medio mal, pero no tenía... Y entonces cuando yo le digo, usted tiene una insuficiencia renal crónica, hay que dializarlo. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que no se van a manifestar hasta que esté la patología muy avanzada. Por ejemplo, una insuficiencia renal podría haber comenzado hace 4, 5, 6 años y el paciente no notarlo, el familiar del paciente no notarlo. Entonces, cuando ya nos llegan a nosotros, es cuando ya hay que dializarlo, porque tiene la urea, la creatinina, bastante alta. Y uno comienza a interrogar a ese paciente y uno le dice, pero usted no fue hace 2 años al médico, 3 años. No, no fui. Entonces, ese es el bendito problema, que como no hay lo que se llama la promoción de salud, entonces no podemos prevenir enfermedades. Si ese Doctor, paciente, ¿y dónde está el problema para que funcione de manera adecuada en República Dominicana esa figura que usted le da tanta importancia, que es la atención primaria médica? la importancia, dónde debe de estar? Si mal no recuerdo, vi en las últimas estadísticas que habían alrededor de 1,000 y tantos centros UNAP, unidades de atención primaria. Deberían de haber alrededor de 5,000. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la importancia de la atención primaria? Que hay una UNAP, una unidad de atención primaria, tiene asignada una cantidad X de familias, por ejemplo, de 500 a 1,000 familias, donde el médico, el encargado, el responsable, tiene que velar por la promoción de la salud en esa área. Entonces, por ejemplo, una persona debería de ir a una consulta médica, no importa que no se sienta nada, por lo menos una vez al año. Entonces, eso se logra cuando hay promoción de la salud, porque el paciente, la persona, la familia, el individuo,
sabe que tiene que ir a una consulta preventiva. Por ejemplo, usted sabe, todos sabemos que tenemos, todo el que tiene vehículo sabe que cuando tú ves el ticket que dice que el carro ya le toca el mantenimiento, y te dice, ah, pero mira, me pasé con un mes, tú acudes seguido a hacerle ese chequeo, tú no te pasas. Sin embargo, a ti se te pasa un mes, se te pasa un año, se te pasan 5 años y no te hace unos análisis. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú dejas ese motor sin darle mantenimiento, a veces te dicen, wow, pero qué bueno que usted trajo su vehículo ahora, porque si hubiera pasado una semana más, es posible que usted hubiera ido para Neiva, lo deje en el camino, lo deje el vehículo. Entonces, eso mismo es lo que pasa con nosotros, que yo le digo a los pacientes, wow, ¿y por qué si usted notó que se hinchaba hace 2 años y usted no fue al médico? No, doctor, porque se me pasó. Sí, pero usted no es médico, usted no es verdad que con un té de hoja de naranja, si tenía algún problema, se le va a curar. El médico tenía que haberle dado un diagnóstico y posiblemente, si usted hace 2 años, le estoy hablando de un caso que tuve la semana pasada, si hace 2 años usted hubiera acudido al médico, le hubiera encontrado que tenía, por ejemplo, alguna enfermedad glomerular, es una enfermedad de los riñones, se le hubiera hecho una biopsia renal, hubiéramos tenido un diagnóstico etiológico de esa enfermedad que usted tenía, que ya hoy lo está llevando a diálisis. Y esas diálisis ya son definitivas con apenas 37 años de edad que usted tiene. O sea, ya usted llega a diálisis y usted va a salir de diálisis cuando se haga un trasplante con apenas 37 años. Y así también me encontré con otro caso el día jueves, con un joven de 30 años también, sin ningún antecedente. En el mes de diciembre estaba bien, a mediados de diciembre comenzó a presentar debilidad general, lo llevaron al centro de salud y ya el paciente tenía 23 de creatinina, muy alto, dializarlo, 7 gramos de hemoglobina. O sea, hay que dializarlo. Pacientes que no acuden al médico. Entonces, esa es la importancia de una atención primaria, donde... Sí. No, lo que quiero resaltarle, Gregory, parece que le embarga la preocupación de dónde está el fallo por lo que no se aplica eso. Hay que aclararle que se está definido en función del interés de eficientizar el sistema de salud. Cuando se aprobó la ley de salud y la ley de seguridad social, se contempló de que la eficiencia comenzaba por una estratificación del brinde de los servicios de salud. ¿Y qué era esa estratificación? La ley se estableció de que la atención primaria era el punto inicial por donde debía entrar el paciente para hacerle su examen general, para entonces, a partir de la unidad de atención primaria, enviarlo a un nivel superior, que le llaman el secundario, el número 2, y después la terciaria, dependiendo de la calidad donde deba ir. ¿Qué pasa con esa unidad de atención primaria? Que esa unidad está contemplada por una población específica determinada para cada unidad de atención primaria, para cada población de marcación, se establecía una unidad de atención primaria donde el ciudadano tenía que ir primero para hacerse su análisis, pero esa unidad de atención primaria también está obligada a darle seguimiento periódico a esos pacientes porque tienen un número específico, si no específico, un número más o menos razonable de pacientes, de familias que va a atender esa unidad de atención primaria. ¿Qué ha pasado? Que el Estado... Excelente. Muy bien lo que está diciendo. Porque no quiere invertir en esa unidad de atención primaria. Y los médicos han tenido inconvenientes también en que tiene que esa unidad que ser atendida por médicos calificados. Termino dándole esta tosca explicación, si se quiere, a la población y a Gregory, que eso resuelve un gran problema, porque tú sabes, Gregory,
que, por ejemplo, los pueblos no tienen especialistas. Porque hay un especialista, por ejemplo, hay un ginecólogo que va semanal. Yo no sé si tú sabes que las provincias, hay provincias, y eso es la mayoría, que tienen ginecólogos que solo van una vez a la semana a atender a los pacientes, que tienen un especialista del corazón que va una vez a la semana y a veces una vez al mes. Entonces, esa deficiencia del sistema está previsto resolverlo en la ley y con los reglamentos, pero no ha habido quien lo resuelva dentro del esquema de la normativa de salud. Más o menos eso es lo que yo entiendo, doctor. Excelente explicación. Por ejemplo, un pediatra para cada 1000 menores de 14 años. Eso es lo que establece. Y luego un médico familiar para cada 2000 pacientes aproximadamente. Eso es lo que establece en un área determinada. Entonces, como dice el dicho, esto podría resolver, o sea, en la atención primaria se podría resolver entre el 80 y el 90% de los casos de salud. Se podrían resolver y no tener que ir al segundo nivel de atención o al tercer nivel de atención. Entonces, ¿qué ocurre en República Dominicana? Que todo el mundo quiere ir al tercer nivel de atención. Ustedes ven que la gente en los pueblos del interior dice, no, yo voy para la Angelita, caramba, al Robert Rick Cabral, casos que pueden atenderse en Platanal de Cotuí, por ejemplo, un campo en el distrito municipal de Platanal de Cotuí. Entonces ni siquiera salen al hospital Inmaculada Concepción de Cotuí, sino que vienen directamente al hospital Robert Rick Cabral. O sea, pasaron del 1, pasaron del 2 y llegaron al tercer nivel. Entonces, por eso es que ustedes ven que los centros de tercer nivel están completamente abarrotados de pacientes, y una simple gripe, por decir así, que se podría atender en el nivel número 1 de atención, pues tiene que ir lamentablemente a un tercer nivel. Entonces la población está completamente desorientada, pero hace falta el médico familiar o médico de familia, que incluso creo que a partir del 2005 fue muy popular que se abrieran de ahí en adelante muchas residencias de medicina familiar y comunitaria, donde ese médico que está entrenado para precisamente el manejo de casos de pediatría, de ginecología, de medicina en sentido general, ese médico, precisamente la esencia de ese médico es para que esté en el primer nivel de atención. Sin embargo, estamos viendo que la mayoría de los centros de tercer nivel tienen médicos de atención primaria que deberían estar abajo, porque su entrenamiento es para que ellos deriven ya al paciente que no puedan ellos resolver, y así nosotros podríamos dar un mejor servicio. Así muchos pacientes no se complicarían, porque muchos pacientes se complican esperando una consulta especializada en un centro de tercer nivel que se la ponen para 3 meses, para 4 meses, pudiendo ellos resolverlo en el nivel número 1, en el primer nivel de atención. O sea, eso es lo que... Doctor, eso dinamiza, implementa lo que debe ser y lo que va a eficientizar el sistema en términos financieros y en términos operativos, que es la medicina preventiva. Porque mientras más atención preventiva se brinda, menos es el gasto en salud. Porque, como usted acaba de decirlo ahora, un paciente no va a llegar con una enfermedad terminal sin darse cuenta que la tenía, sino que desde que tiene los síntomas y el médico se lo detecta, de una vez esa atención va al grano y detecta y frena el desarrollo de esa enfermedad. Un cáncer puede ser, qué sé yo, un problema renal, un infarto. Pero el problema es que las autoridades de salud, porque son las autoridades de salud que tienen que romper con todo, pero no hay quien le ponga el cascabel a ese gato. No hay que... A propósito, doctor, usted ha explicado la importancia de este servicio y Licho ha descrito muy claramente cómo es que funciona o debería funcionar. Entonces, con respecto a que usted está en el centro médico, literalmente hablando, el centro de la medicina, de la ejecución, ¿usted no ve algún indicio de que a esto se le pueda prestar atención? Porque
es tan elemental, tan práctico y tan evidente que si se aplicase el funcionamiento correcto de los centros de atención primaria, primero se salvarían muchas vidas, además de todos los beneficios que ustedes han indicado que esto dejaría. ¿Qué usted ve que se está haciendo o cuál es su dictamen de la realidad hoy día? Bueno, lamentablemente no veo que se esté haciendo nada. Estamos viendo una concentración de médicos familiares en el Gran Santo Domingo y en Santiago, en San Pedro de Macorís, pero en la mayoría de los pueblos del interior usted escasamente ve un médico familiar. Porque ¿qué hace falta? Incentivos. Se hace médico de familia para estar en un campo, por ejemplo, de Barahona, de Pedernales y cosas. Es un médico que, óigame, usted por un incentivo se va a cualquier parte. Lo que pasa es que si me van a pagar un salario X, que 60,000 pesos aquí en la capital, y me van a pagar 60,000 pesos en Pedernales, lógicamente yo me voy a quedar en la capital. Entonces tiene que haber un incentivo. Claro, el incentivo debe de ser en proporción a lo que yo hago. Yo lo digo claramente, porque si haciendo lo mismo, el que hace mucho, el que hace poco gana lo mismo, eso no me va a incentivar. Porque muchas veces hay instituciones que incentivan, pero entonces uno que trabaja y el que no trabaja gana lo mismo. Entonces eso es quitarle el estímulo al que trabajaba. Entonces eso es lo que hace falta. Básicamente eso. Entonces, con eso, de verdad, aunque no tengamos todos los centros todavía habilitados de UNAP, unidades de atención primaria, pero podría empezarse, vamos a distribuir esos médicos de familia a los pueblos del interior. Vamos, pero usted no oye. Yo no oigo por ninguna parte que se está trabajando en eso. Bueno, me enteraré ahorita si sale alguien defendiendo que se está trabajando y sería bastante interesante. Y para eso, precisamente es que son estos programas. Entonces quizás se está haciendo algo, nosotros no lo sabemos. Y qué importante que ahorita salga un titular de un periódico que ya se está trabajando en acelerar la puesta en marcha de lo que es la atención primaria, que eso sí salvaría muchas vidas. Y los pacientes no tendrían que llegar a ese tercer nivel. Por ejemplo, yo tengo que dar casi siempre muchas citas extraordinarias de pacientes que yo lo veo desesperado, que dirán, pero mire, yo vine de Barahona porque me dijeron allá que ya yo estoy a punto de caer en diálisis, entonces me pusieron una cita para 3 meses, doctor, mire, yo le digo siempre, ven, consulta extraordinaria, generalmente yo tengo que poner 4 y 5 consultas extraordinarias en un centro de salud pública donde estoy, porque usted tampoco puede ser tan insensible de que un paciente que usted vea que tiene un verdadero problema, porque nosotros vemos más o menos en la cara del paciente, ahí comienza la historia clínica, ahí comienza el examen físico, viendo cómo va caminando el paciente, viendo la fascia del paciente, que usted lo ve que tiene una fascia de que es un paciente crónico, que no puede esperar 3 meses, póngale una cita extraordinaria. ¿Por qué? Porque como los centros están abarrotados, los centros de tercer nivel, precisamente por esto, lamentablemente nosotros tenemos que ponerle coto a eso. Entonces, volviendo a la cantidad de pacientes asegurados, que por eso es alarmante. O sea, señores, la mayoría de los pacientes ya en República Dominicana están asegurados. O sea que ya resultaría incluso todo más fácil de llevar estadísticas y todo, que pasen su carné a ver cuántos pacientes está viendo tal centro. Sería bastante importante. Ese paciente que tiene su carnet, como no hay atención primaria ahora mismo, que acuda. Usted tiene su seguro de SENASA subsidiado, eso le cubre un 100% de las consultas, que lo sepan. Eso le cubre 100% internamiento, que lo sepan. O sea, no hay que cobrarle copago a esos 5.747.000 pacientes que tienen el seguro de SENASA subsidiado. Pueden ir a cualquier centro de salud, de los cuales esté afiliado, lógicamente, porque hay muchos centros, incluso patronatos, que están afiliados. No tiene que pagar ni siquiera nada de copago. Usted va al hospital de cardiología, usted va a Secano, usted va al NEI, etcétera, le cubre el SENASA subsidiado. Y los que tienen los demás seguros también, que lógicamente los contributivos, que tienen que pagar un copago, qué sé yo, del 20%, pero es importante que usted acuda a esa consulta preventiva una vez al año, por lo menos, que usted se haga esos análisis de colesterol, los triglicéridos, la creatinina, esa glicemia. Tantos pacientes que nosotros recibimos que ya tienen la creatinina alta, que nosotros decimos, pero mira, usted parece que tiene 5 años
siendo diabético y no lo sabía. ¿Por qué? Porque no había acudido al médico. Entonces, esos son los problemas. Yo entiendo que hay un problema con las aseguradoras, déjenme decirlo ahora porque tengo que decir muchas cosas, y es que lamentablemente usted hace una receta, usted le indica un medicamento a un paciente y por una tilde, por una coma, por algo, ya entonces le rechazan esa receta. Y hay pacientes que yo he visto que han dicho, no, yo no compré el medicamento porque me lo rechazaron. Lo primero es, vamos a exhortar a nuestros colegas que vamos a hacer las recetas más claras. Vamos a poner todas las generales. Por ejemplo, Servicio Nacional de Salud ha elaborado unos recetarios, que me tomé uno aquí prestado para mostrarlo, donde está todo el nombre del médico, el sequatur, donde la especialidad, firma y nombre del médico, precisamente buscando, que eso es bastante importante, de que no les rechacen esa receta, porque muchas veces también, mea culpa, los médicos andamos muy rápido, los médicos muchas veces no utilizamos una caligrafía adecuada y entonces cuando ese paciente que le dimos una receta posiblemente que no se entendió, no queremos rehacerle esa receta. Vamos a dedicar ese pequeño tiempo de escribir esa receta clara o esa indicación de esos análisis para que el paciente no pase tanto trabajo. Vamos a poner nuestro S4 bien claro, vamos a ponerle el sello. Si a usted le dieron una receta y no está sellada, lamentablemente esa receta no vale. Eso por un lado para nuestros médicos. Por otro lado, para las aseguradoras, señores, por todo, usted no puede rechazar un medicamento porque usted lo que a las ARS les conviene que el paciente no se complique. Entonces, un paciente que tenía una neumonía que se maneja de forma ambulatoria, le indicamos los antibióticos y porque faltó una coma o un punto, no le despacharon los medicamentos, el paciente duró 4 días, 5 días sin usar los antibióticos, luego a ese paciente se le complicó la neumonía y entonces vamos a tener que ingresar a ese paciente y ahora la compañía aseguradora, la ARS, va a tener que desembolsar más dinero porque va a tener que pagar un internamiento por no autorizar una receta. O sea, yo quería enfocar eso porque nos vemos todos los días que nos llaman muchos pacientes precisamente por esa situación. Doctor, ese concepto de centro de atención primaria es un esquema universal. También está establecido en algunas sociedades más desarrolladas, por ejemplo, que República Dominicana. Claro. Sí. Licho está mudo. Licho, tú no se oye tú. Decía que en algunas no, en todas las sociedades desarrolladas. Claro. Eso es clave. Gregory, los países desarrollados, te voy a decir, los países europeos no tienen copago. Te cubren el 100% de todas las enfermedades catastróficas con un seguro social, una ley de seguridad social. Sí, pero los países... Para tú ir a un especialista, previamente tú tienes que ir a una unidad de atención primaria. Wow, eso sería lo ideal, que se estableciera así aquí también. Sí, el objetivo de ese consenso en Alma Ata, donde se estableció lo que es la atención primaria en 1978, era que para el año 2000, pues prácticamente todos los países tuvieran atención primaria. Y por eso que ustedes vieron que en el 2001, el día 8 de marzo, se estableció esa ley 4201 que establece la atención primaria, que lo que hay que simplemente llevarla a cabo. Y yo creo que, como yo les dije ahorita, si la mayoría de los pacientes dominicanos tienen un seguro médico, entonces miren qué fácil es establecer, porque inclusive hay muchos seguros privados, que esos pacientes que tienen seguro privado, pues tienen que facturar esa consulta. O sea, que se le va a cobrar también, o sea que el Estado o el servicio va a tener ganancias de esos servicios que le va a prestar a esas compañías aseguradoras. Señores, cuando un paciente va a esos centros de salud que son públicos, usted puede tener Senasa contributivo, usted puede tener Humano, usted puede tener Mafre Universal y usted va a pagar el costo que haya establecido o al acuerdo que hayan establecido el centro de salud
con esa aseguradora. Entonces, por eso que precisamente hay hospitales de los denominados de autogestión que cada mes adquieren millones y millones de pesos, ¿producto de qué? De la venta de servicios a las aseguradoras privadas, Humano, Pali, Universal, CMD, etcétera. O sea que no estamos en el limbo, son problemas que solamente hace falta un poquito de involucrarse, de voluntad política, yo entiendo, y esto salvaría muchas vidas. De verdad que sí, que en los países donde está establecido se salvan muchas vidas. Yo he estado en hospitales de otros países y yo veía cómo esos pacientes, por ejemplo en España, que hay una excelente atención primaria, se trasplantaba un paciente, los primeros meses se le daba seguimiento en ese hospital de alto nivel, pero luego a ese paciente le daban seguimiento en atención primaria. Óiganme, un paciente trasplantado de riñón, trasplantado de hígado. Y ese paciente cada cierto tiempo, lógicamente, lo mandaban al hospital de origen, ese hospital que les realizaron el trasplante, en ese hospital complejo. Pero no iba a estar todos los meses ese paciente, ya después que se hizo su trasplante, abarrotando esos hospitales. No, señor, por Dios, imposible. Doctor, otra interesantísima cátedra que nos da, gracias sobre todo esto, y tenemos que hablar después también de ampliar. Agradecemos el aporte de tiempo. La gente yo sé que está bastante bien motivada y vamos a seguir el próximo lunes con otro tema que usted pueda tener o continuamos con él. Bien, esperamos a nuestra población que pues continúen con la programación. Pues yo sé que ustedes luego de la medicina tienen temas bastante importantes. A veces me quedo mirándolo y escuchando y son bastante importantes. Pues nos vemos el próximo lunes si Dios, usted y yo lo queremos. Gracias y que vaya bien. Doctor. Okay. Vamos a una pausa y volvemos entonces con esos otros temas que el doctor ha seleccionado.